Hola, mucho gusto. Yo soy María Antonia Escobar Bustamante y mi tema de exposición es la teoría de la evolución de Wallace y Darwin. Bueno, la teoría de la evolución se basa principalmente en si los animales, y las personas evolucionamos al pasar de los años o dependiendo de nuestro entorno o no lo hacemos. Bueno, el que primero hizo esta teoría fue Charles Darwin. ¿Quién fue? Charles Darwin fue un naturista británico, el cual viajó en el HMS Beagle, donde estudió biodiversidad y observó especies en lugares como las Islas Galápagos. Bueno, el contexto histórico. En su época predominaba mucho el fijismo. ¿Qué es el fijismo? El fijismo es, el, es pensar en que las especies nacen como son y no van a cambiar y no evolucionan. Eh, Unas influencias principales son Charles Lyell, el cual fue un geólogo y propuso que la Tierra cambia pero lentamente y que lo hace a lo largo del tiempo. Esto ayudó a que Darwin pensara que el proceso de la evolución no es inmediato, sino que es un proceso gradual. Bueno, también tenemos a Thomas Malthus. Este fue un economista, el cual señaló que la población crece más rápido de lo que crecen los recursos, generando competencia. Y pues Darwin aplicó esta misma teoría en que la naturaleza, o sea, los animales sobreviven el más apto, el más fuerte, el que más corre y eso. Bueno, las principales observaciones. Eh, Darwin hizo sus observaciones principalmente en las Islas Galápagos, donde notó una gran diversidad de especies, pero especialmente en animales similares que dependiendo de su entorno, su comida y, por ejemplo, el clima, eh, se adaptaban. Por ejemplo, el pinzón. El pinzón, dependiendo de su tipo de alimentación, que puede ser flores, granos o semillas y gusanos, mmm, le varía su pico. Eh, Esto también lo lleva a pensar a que las especies no son fijas, sino que cambian mediante variaciones acumulativas. Bueno, también tenemos los principios de la teoría de la evolución. Primero está la variación. Los individuos de una especie presentan diferencias heredables. También está la lucha por la existencia, que es que nacen más organismos de los que el ambiente puede sostener, o sea, una sobrepoblación. También tenemos selección natural, que son que los individuos mejor adaptados al entorno son los que sobreviven y son los que dejan más descendencia y los otros son los que mueren. Y también tenemos la adaptación, que son que con el tiempo las características útiles se vuelven comunes en la población. Bueno, también está la obra principal de Charles Darwin. Esta es El origen de las especies, publicada en 1859. En esta se habla, pues en este libro, Darwin habla de su teoría de la evolución por selección natural basada en años de observaciones y de investigaciones. Este también desafió la idea del fijismo y explicó cómo las especies cambian con el tiempo. Marcó un antes y un después en la biología y en la ciencia de la visión del ser humano. Bueno, ¿quién fue Alfred Wallace? Alfred Wallace fue otro naturista británico el cual exploró el Amazonas y el sudeste asiático. Observó cómo las especies varían según su entorno, descubrió la línea de Wallace, eh, la cual es clave en la biogeografía, y sus estudios lo llevaron a proponer la evolución por selección natural de forma independiente a Darwin. Bueno, su contexto histórico y algunos de sus viajes. Wallace viajó durante años por el Amazonas y por el archipiélago malayo, donde recolectó y estudió miles de especies animales y vegetales. Este también observó que la distribución de especies no era aleatoria, lo que lo llevó a identificar eh, la línea de Wallace.
siendo esto una frontera imaginaria de la biogeografía entre Asia y Oceanía. También está que estas observaciones lo ayudaron a desarrollar la idea de la evolución por selección natural de manera independiente a Darwin, sin saber que él ya tenía ideas similares. Bueno, la teoría de Wallace. En 1858, Wallace descubrió un ensayo donde explicaba su teoría por selección natural, el cual fue enviado al Charles Darwin para pedirle su opinión sin saber que Darwin llevaba años teniendo su mismo pensamiento. El ensayo impactó tanto a Darwin que lo llevó a publicar rápidamente el origen de las especies en 1859, en donde ambos presentaron sus ideas a la Sociedad Lineal de Londres ese mismo año. Bueno, las diferencias y coincidencias con Darwin. Una coincidencia que fue clave fue que ambos propusieron la selección natural como el mecanismo principal de adaptación y evolución. El enfoque de Wallace era que le daba una mayor importancia al ambiente inmediato pues de la población como fuerzas que moldeaban a las especies. También tenía una visión más espiritual que creía que la mente humana y la conciencia no podían explicarse solo por evolución biológica. Bueno, algunos aportes adicionales era que fue considerado, bueno, es considerado el fundador de la biogeografía y la ciencia que estudia la distribución de las especies. Este identificó barreras geográficas como la línea de Wallace que influyen en la evolución. También fue un pensador abierto, el cual defendió el espiritismo y exploró ideas alternativas que fueran aparte de la ciencia convencional. Y es un poco menos conocido que Darwin, pero su aporte fue clave para apoyar la teoría evolutiva. Este es el resumen de la teoría de evolución y el juego. Las reglas y modo de juego. El objetivo del juego es ser el primer jugador en llegar a la línea de meta con 6 fichas de conocimiento. Eh, mientras se aprende sobre las ideas y descubrimientos de Wallace y Darwin. Bueno, las reglas del juego. Cada jugador tiene una ficha por turno y lanza un dado y avanza. Si cae en una casilla normal, no pasa nada. Si cae en una casilla de Darwin, Wallace o de la evolución, otro jugador le tiene que leer una pregunta de esa categoría. Si responde bien, gana una pieza de conocimiento que pueden ser fichas como fósil, un ave, una planta, un mapa, un libro o una lupa. Y si responde mal, pues pierde su turno. Para poder ganar, como ya dije anteriormente, tenemos que tener las 6 fichas y llegar a la meta. Bueno, esas son las 6 fichas que se deben recolectar y las preguntas. Esas son las de Darwin, las de Wallace y las de selección natural. Bueno, las de Darwin. ¿En qué año publicó Darwin El origen de las especies? ¿Qué barco llevó a Darwin en su viaje de investigación? ¿Qué animales de los Galápagos le ayudaron a desarrollar su teoría? ¿Y cómo se llamaba la teoría principal de Darwin? ¿Cuál es el nombre completo de Wallace? ¿En qué archipiélago hizo la mayoría de sus investigaciones? ¿Qué línea imaginaria separa las especies asiáticas y oceánicas? ¿Y en qué año envió Wallace su teoría a Darwin? ¿Qué es la selección natural? ¿Qué es una adaptación? ¿Qué significa variabilidad genética? ¿Y qué ocurre cuando una especie no se adapta a su entorno? El juego se llama Rumbo a la Evolución y las casillas de Darwin son las casillas verdes. Las casillas de Wallace son las casillas azules y las casillas con preguntas de la evolución son las casillas amarillas. Y ya, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, un claro ejemplo de la selección natural es las lagartijas de desierto y las lagartijas de trópico. Por ejemplo, acá hay un ejemplar de una lagartija de desierto. Podemos ver que sus tonalidades son más cafés, más beige,
En cambio, las de una lagartija del trópico suelen ser más verdes y más cafés oscuras. Otro, otra adaptación que tienen son la resistencia al calor y a la deshidratación. Estos animales están acostumbrados a las altas temperaturas y a poder resistir un largo tiempo sin beber agua. En cambio, las lagartijas del trópico necesitan tener una regulación del clima y estar en una constante hidratación. Y ya, eso es todo. Mucho gusto. Muchas gracias. Uy, Atlas.